Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un evento más del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, médico internista. Me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano y es un verdadero placer estar con ustedes como cada semana, llevando un programa de educación médica dirigido a toda la comunidad médica y sobre todo al público en general. Y como sabemos, tratamos temas de interés para todos, temas de lo que se vive el día al día, personas que tienen algún padecimiento y no lo ubican bien porque no tienen la orientación o el conocimiento, o sí lo tienen, pero de momento no se ubican. Y uno de ellos, como les comenté hoy en la mañana, es las molestias abdominales. Sensación de estar distendido. Dicen, siento como si tuviera gases adentro, tengo dolor, a veces sí, a veces no, ocasiones tengo diarrea, en otras ocasiones tengo estreñimiento, lo atribuyen a que comieron algo diferente o que hicieron un coraje o siempre andan buscando algo que les esté ocasionando ese problema. Pero hay padecimientos que son de esas características, que son problemas de tipo inflamatorio, crónico, y se vuelven episódicos y por lo tanto las personas tienen que acudir con un experto en el área para que los oriente sobre esto. Hoy tenemos a un experto gastroenterólogo, experto en todos los temas relacionados con el tubo digestivo, que es el doctor Miguel Ángel Tanimoto. Él es un médico que ejerce la medicina institucional en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición Salvador Subirán, y en forma privada en otro, más tarde él nos dirá dónde lo pueden consultar. Él nos va a hablar de un padecimiento que les estaba mencionando. ¿Qué sucede cuando hay alteraciones abdominales, dolor, distensión, estreñimiento, diarrea, y no son específicos? Y esto se conoce, antes decían que era una colitis, luego decían que era colitis nerviosa, colitis alimentos y todo. Después tenía muchos nombres. Ahora se le conoce como enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de intestino irritable. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor Akaki. Como siempre es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad es un término que describe diversos síntomas y trastornos que implican la inflamación de los tejidos del aparato digestivo, es decir, una inflamación crónica. Entre los tipos de la enfermedad inflamatoria intestinal se puede mencionar a la colitis ulcerativa crónica inespecífica. Esta llamada colitis ulcerativa crónica inespecífica es una afección que causa inflamación y úlceras en todo el epitelio del intestino y que empiezan desde el recto y avanzan en forma continua hacia el ciego, es decir, hacia la parte inicial del intestino grueso, pero inicia en el recto. Y hay diversos tipos de afección del intestino por la colitis ulcerativa, como pueden ser los que afectan solo el recto, solo el colon izquierdo y solo el colon derecho, como vamos a ver más adelante en una llamada clasificación de Montreal, que define el porcentaje de afectación del colon. Otra de las enfermedades inflamatorias del intestino es la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad es una enfermedad que se caracteriza por inflamación también del epitelio del intestino. Sin embargo, este Crohn afecta a todo el grosor, todas las capas que constituyen la pared del intestino. En contraposición, el CUSI solo va a afectar a la mucosa y lo va a hacer en forma continua. En Crohn, la afectación es en parches,
pero sí implica afectación de toda la pared del intestino. Y la enfermedad de Crohn con mayor frecuencia afecta primordialmente hacia el intestino delgado, es decir, hacia la válvula ileocecal. Por eso es que en algunos pacientes se confunde con tuberculosis intestinal, porque la tuberculosis intestinal también se presenta particularmente en la válvula ileocecal y en el ilion terminal. Tanto esta colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn generalmente van a presentarse con diarreas, una diarrea crónica, y estas diarreas a veces están acompañadas de moco y de sangre y de dolor, además de que el paciente presenta fatiga debido a que estas pérdidas continuas de sangre con las evacuaciones ocasionan probablemente anemia en los pacientes, además de pérdida de peso. En algunos pacientes este tipo de afectación puede poner en riesgo su vida y bueno, los síntomas principales van a variar de acuerdo a la intensidad de la inflamación del intestino y del lugar que esté afectando al intestino. Pueden ir desde síntomas leves hasta síntomas severos y probablemente el paciente tenga periodos en los que la enfermedad esté activa, seguidos de periodos de remisión. Esta enfermedad inflamatoria puede estar caracterizada por periodos de exacerbación y de remisión. Entre los signos y síntomas más frecuentes de estas enfermedades inflamatorias, pues ya les comenté que son la diarrea, y muchas veces los pacientes consultan al médico por diarrea pensando que se trata de una infección gastrointestinal, sin diferenciar lo que es una diarrea aguda de una diarrea crónica. Sabemos desde el punto de vista médico que hoy en día ya se acepta que la disminución en la consistencia de las evacuaciones se definan como diarrea, pero en términos, digamos, estrictos, son evacuaciones que pesan más de 250 gramos y que, pero bueno, hoy en día ya en la voz popular se le conoce a la diarrea como evacuaciones disminuidas de consistencia. La diarrea puede ser aguda cuando dura menos de 3 semanas y crónica cuando dura más de 3 semanas. Es una diarrea osmótica cuando dejamos de comer y entonces se detiene la diarrea. Y por otro lado es una diarrea secretora aun cuando se deje de comer, el paciente continúa vaciándose como si fuera una fuente. Entonces la diarrea secretora principalmente es de intestino delgado y la diarrea osmótica es mayormente de intestino grueso. Otro de los síntomas de este tipo de enfermedad inflamatoria, ya les comenté que es la fatiga por la anemia producida por las pérdidas continuas de líquido y también en ocasiones de sangre. Hay dolor, hay cólicos abdominales. Aquí nos viene la diarrea no inflamatoria y la diarrea inflamatoria. Esta es una diarrea de tipo inflamatorio porque se acompaña de dolor y de cólicos, así como de presencia de sangre en las heces. Y bueno, el paciente tiene un poquito de citofobia. ¿Y esto qué significa? Pues que va a tener miedo a comer porque él piensa que va a tener diarrea y diarrea. Bueno, también la pérdida de peso involuntaria. Las causas de esta enfermedad inflamatoria intestinal se desconocen de manera precisa. Hay varias hipótesis. Antes se sospechó que era probablemente la dieta y el estrés. Sin embargo, en la actualidad se saben que hay factores genéticos y hay factores infecciosos que pueden promover el inicio de estas enfermedades en quien tiene la carga genética para padecerla. Y bueno, otra es
probablemente el mal funcionamiento del sistema inmunológico. Cuando hay una falla en el sistema inmunológico para combatir unas infecciones por bacterias o virus, la respuesta inmunitaria que se presenta es atípica. Y bueno, también en este tipo de pacientes hay una respuesta exagerada, inflamatoria exagerada por la liberación de factores inmunológicos como las interleucinas proinflamatorias. En cualquier momento, si quisieran hacer un comentario, con mucho gusto. Y bueno, hay mutaciones genéticas que se han asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal. Como les comenté, el factor hereditario es importante y que se sabe que los antecedentes familiares para esta enfermedad sí tienen cierto peso, es decir, si alguno de los padres o de los hermanos o de los abuelos que se consideran familiares de primer orden, puede ser que entonces se vea en esta línea que hay riesgo de padecer la enfermedad inflamatoria intestinal. Los factores de riesgo para desarrollar complicaciones en la enfermedad inflamatoria intestinal es la edad, y se ha postulado que la edad en la que se inicia, por ejemplo, con la colitis ulcerativa crónica inespecífica, es un factor de riesgo para que el paciente en un futuro mediato o lejano desarrolle una displasia, es decir, una alteración de la estructura celular normal del intestino por algo que pueda promover el desarrollo de una lesión cancerosa o neoplásica. Es así que esta enfermedad inflamatoria intestinal se presenta en dos picos, presentación bimodal. Se puede presentar hacia la segunda o tercera década de la vida, pero también hacia la quinta o la sexta década de la vida. Por eso se dice que tiene una presentación bimodal. Otro aspecto que se había observado con anterioridad y que se pensaba que solamente era una enfermedad que afectaba primordialmente a los pacientes de raza blanca, hoy sabemos que esto no es cierto porque, por ejemplo, en Japón hay una buena población de pacientes afectados por la enfermedad inflamatoria intestinal. Los antecedentes familiares, otra vez, como ya les comenté, si hay un familiar cercano, un familiar de primer orden, padre, hermano o hijo que padece esta enfermedad. Y también otra cosa aquí paradójica es que, por ejemplo, se sabe que el fumar, esto contribuye al desarrollo o contribuye al empeoramiento de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, se ha postulado que los pacientes que fuman pueden prevenir las complicaciones de la colitis ulcerativa. Por supuesto que ningún médico recomienda esta práctica porque el fumar, ustedes saben que produce daños terribles a la salud general más que cualquier otro beneficio. Y la asociación, por ejemplo, con algunos nutrientes. Yo he visto, por ejemplo, familias de personas que padecen de enfermedad celíaca. Se ha estudiado muy bien esto y se cataloga muchas veces como una enfermedad inflamatoria intestinal, aunque en este caso el origen es nutricional. ¿Podríamos hablar un poquito sobre esto? Sí, cómo no, doctor. Bueno, es cierto, la enfermedad celíaca se presenta muy probablemente, con mayor frecuencia en la raza blanca, y en España es uno de los países más afectados por la enfermedad celíaca. Generalmente son pacientes que tienen intolerancia, no es generalmente, son pacientes que tienen intolerancia al gluten, es decir, que cualquier alimento que consuman con contenido de gluten les va a empeorar la enfermedad. Por eso es que existe la dieta libre de gluten en este grupo de pacientes. Son pacientes de talla baja, anémicos. Es de talla baja porque tienen problemas en el desarrollo,
por esta intolerancia al gluten que aparece desde etapas tempranas de la vida, ¿no? Que lo traen ya desde etapas tempranas de la vida. Hay dos, complejos mayores de histocompatibilidad, el HLA DQ2 y DQ4, que se piden para averiguar, es uno de los estudios de laboratorio que pedimos para saber si el paciente tiene enfermedad celíaca, además de las biopsias de la segunda porción del duodeno, en donde existe una clasificación llamada de Marsh, que nos va a hablar sobre el aplanamiento de las vellosidades duodenales debido a estas diarreas crónicas que padecen los pacientes con enfermedad celíaca. Y en general yo considero que si bien podría estar pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal, no se trata de este grupo de enfermedades. En este grupo de enfermedades consideramos a dos en particular, que es la colitis ulcerativa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn. Pero bien, este es un pequeño paréntesis sobre... No, sí, es muy importante, porque luego se es como ahorita que estamos viendo mucho colitis amibiana. Yo en las últimas 2 semanas he visto 3 casos de colitis amibiana severos, que los deshidrata, incluso a 2 se tuvo que hospitalizar, y sabemos que es por los cambios ambientales, contaminación de alimentos y todo, pero también a fin de cuentas es una colitis. Sí, es una colitis que es de transmisión fecal oral. En ese caso mi padre, que también fue gastroenterólogo, investigó mucho sobre la amibiasis y desarrolló lo que se llaman los cultivos axénicos. Se pensaba que la amiba para infectar tenía que asociarse a otro patógeno, y él demostró que no es así a través de los cultivos axénicos y monoxénicos. Y durante las décadas que él trabajó en el estudio de la entamoeba histolítica, y hay muchas variedades de entamoeba, la entamoeba histolítica, él hizo mucho énfasis en el desarrollo de una vacuna. Desafortunadamente, durante el terremoto de 1985 y la caída de los edificios del Centro Médico Nacional, perdieron muchos de los archivos de investigación que había trabajado mi padre, y uno de sus colegas también muy activo fue el doctor Palomo, que fue el presidente de la asociación, de una asociación muy importante en investigación. ¿No es Martínez Palomo? Martínez Palomo, así es. Y él quiso mucho a mi papá. También el doctor Diamond, que él hizo muchas investigaciones también promoviendo el desarrollo de una vacuna para la amibiasis. Pues a fin de cuentas todo cae en el intestino grueso. Adelante, que seguimos con la enfermedad inflamatoria. Sí, en la enfermedad inflamatoria intestinal se pueden a veces usar medicamentos antiinflamatorios, pero también hay que tener cuidado porque antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el naproxeno sódico o el diclofenaco sódico, entre otros, pueden aumentar los síntomas si es que ya se tienen. Las complicaciones son variadas de la enfermedad inflamatoria intestinal. En la colitis ulcerativa y en la enfermedad de Crohn se tienen algunas complicaciones comunes y otras que son específicas a cada una de estas enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, el cáncer de colon. Ya se sabe y en las guías se establece que si el paciente con colitis ulcerativa tiene pancolitis, es decir, que afecta a todos los segmentos del intestino, ese paciente a los 8 años de haber iniciado los síntomas de colitis ulcerativa debe de someterse a un programa de escrutinio y vigilancia por colonoscopía, porque es entonces, como les comenté, dependiendo de la edad en la que se inicia la enfermedad inflamatoria y de los años que ha padecido el paciente y de los segmentos del intestino que involucra la inflamación,
es más probable que se despierten protooncogenes y oncogenes para desarrollar cáncer en el colon. Los exámenes se hacen entonces aproximadamente desde los 8 años, cuando el paciente tiene pancolitis, y se hacen desde los 12 años, cuando el paciente está afectando solamente el colon izquierdo, por ejemplo, del intestino, ¿no? Otras de las afectaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal son la afección en la piel, en los ojos y en las articulaciones. Entonces, por ejemplo, la artritis o la uveitis son comunes en este tipo de pacientes. Ciertos medicamentos para la enfermedad inflamatoria intestinal se pueden asociar a riesgo de infecciones, ¿no? Como el infliximab, por ejemplo. Son medicamentos que se debe prever que el paciente no tenga tuberculosis latente o que no tenga ya la infección, porque en el momento en el que se inicia este tipo de medicamentos, el paciente puede desarrollar una tuberculosis fulminante. Otro de los aspectos interesantes de la enfermedad inflamatoria intestinal es la colangitis esclerosante primaria. Esta inflamación va a provocar cicatrices en el interior de los conductos biliares, y con el tiempo estos conductos, por las cicatrices, van a estenosarse, van a estrecharse, y esto va a restringir el flujo de la bilis, y esto va a conllevar a un daño hepático, que se le conoce como cirrosis biliar secundaria. Otra cosa que también se provoca en la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, la formación de coágulos en venas y en arterias. Y otras complicaciones de la enfermedad de Crohn pueden incluir obstrucción intestinal, porque en la enfermedad de Crohn se provocan estenosis, fístulas y fisuras. Estas también en la clínica nos pueden orientar más hacia el diagnóstico de Crohn que hacia el de colitis ulcerativa, aunque ambas enfermedades a veces tienen síntomas sobrepuestos que desconciertan al clínico y que se pueden aclarar con la histopatología. La histopatología, como en muchas enfermedades, en la mayoría, es el estándar de oro para determinar hacia dónde se inclina la balanza, aunque en algunos casos los patólogos están tan confundidos que piensan que es una colitis inespecífica. Entonces entendemos que para el diagnóstico se necesita la colonoscopia y la biopsia. Se necesitan varios aspectos. El más importante, el aspecto clínico, el aspecto bioquímico y el aspecto anatomopatológico, sí. Esto es en general los tres aspectos fundamentales del diagnóstico en cualquier enfermedad. Para hacer la diferenciación entre ambas. Diferenciación, si afecta todas las paredes intestinales, si afecta solo la mucosa, si la afectación es en un patrón continuo, aunque también se sabe que aunque la colitis ulcerativa tradicionalmente debe empezar en forma continua a partir del recto, también hay pacientes en donde se tiene colitis ulcerativa respetando el recto. Y entonces, ya con un diagnóstico de precisión, ¿cuál sería el plan terapéutico en ambos casos? Ahí va a depender caso por caso, dependiendo del grado de afectación. Por ejemplo, en primer lugar, el primer frente pueden ser la mesalazina y los inmunomoduladores. Entonces, al paciente se le empieza a tratar con un antiinflamatorio llamado mesalazina y con inmunomoduladores y también con esteroides, dependiendo del grado de afectación. También se debe atender el grado de malnutrición del paciente, y el paciente entonces debe ser tratado en forma multidisciplinaria. El tratamiento se lleva a cabo incluso aquí entra en papel hasta la psiquiatría, porque hay pacientes cada vez más jóvenes que
se sabe que padecen enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces la psiquiatría puede atender no nada más al paciente, sino también a los padres del paciente y hasta a los hermanos del paciente. Entonces el abordaje psiquiátrico, el abordaje nutricional, el abordaje médico y por último el abordaje quirúrgico. El abordaje quirúrgico, por ejemplo, puede estar indicado mayormente en los pacientes con colitis ulcerativa, porque en los pacientes con Crohn se usa generalmente cuando las estenosis intestinales no se pueden dilatar y entonces se le tiene que cortar un pedazo del intestino para franquear esa estenosis. Sin embargo, a la larga esto puede llevar a complicaciones importantes, porque después de unir estos segmentos intestinales vuelven a reestenosarse. Entonces, el abordaje es multidisciplinario, dependiendo principalmente del grado de afectación y de las complicaciones sufridas por el paciente, como puede ser el megacolon tóxico, que es una urgencia quirúrgica y también una urgencia médica. Y también cuando el paciente puede tener una fístula intestinal hacia la cavidad peritoneal. Bueno, esto es un evento que también va a provocar un abdomen agudo y el paciente tiene que llevarse de inmediato a lavado peritoneal y a tratamiento quirúrgico. Entonces hay varios escenarios en donde se puede pensar cómo tratar al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, muy variado. Yo me acuerdo que les ponían, bueno, yo cuando en la época de que trabajaba en el hospital grande, enemas con cortisona, Claro. Dosis altas de Salofalt, de la sulfasalacina, en ese tiempo todavía no había los biológicos, pero sí era un verdadero reto tratar a estos pacientes en la fase aguda. Sí, claro. Los enemas con esteroides o ahora se pueden poner hasta supositorios de pentasa. Esto es cuando el paciente, por ejemplo, tiene pujo o el paciente no responde solamente a un tipo de tratamiento. Ahora ya hay otro tipo como el infliximab, este tipo de medicamentos que son los llamados medicamentos biológicos. Y para estos medicamentos biológicos hoy en día existen dos tipos de abordajes. El que se llama top-down, es decir, empezando con los biológicos, y el que se llama down, de abajo hacia arriba, ¿no? En general, estos biológicos en nuestro medio son muy costosos y son tan costosos que son prohibitivos para la población general. Y muchas veces este tipo de pacientes es preferible tratarlos por protocolo en la gratuidad que proporcionan hoy en día hospitales como en el que es un honor trabajar, que es el Instituto Nacional de Nutrición. Sí, es muy interesante. Todo lo que puede hacerse a nivel médico, sobre todo cuando existen instituciones de tan alto nivel, como son todos los institutos nacionales, ¿no? Cardiología, nutrición, pediatría, donde afortunadamente se tiene personal muy capacitado y tienen facilidad para obtener medicamentos que son de muy alto costo. Sí, los biológicos en particular, ¿no? En nuestro medio son, además de que no están todos los biológicos que se conocen en el primer mundo, son prohibitivos, ¿no? Tienen costos prohibitivos para la población general. Y los inmunomoduladores se usan también, ¿no? Por ejemplo, la azatioprina, la mercaptopurina, el metrotexato se pueden usar para inducir la remisión de la inflamación de la mucosa. Se induce con un inmunomodulador y luego se perpetúa con un antiinflamatorio como la mesalazina. Pues qué interesante. Y ya complicaciones, pues ya se mencionaron. La más peligrosa es la perforación, ¿verdad? Perforación, pero ¿qué otras complicaciones son? Muchísimas, las fístulas, las fisuras, provocan trayectos que van fuera del intestino hacia los glúteos,
la uveitis, la colangitis esclerosante primaria, que conduce al paciente a una cirrosis biliar secundaria por estenosis de los conductos biliares, la neoplasia, que es la más temida de las complicaciones, de la colitis, de la pancolitis, porque esto, en la colitis ulcerativa, bueno, se asocia a colangitis esclerosante, pero también a neoplasia de las vías biliares y del colon. En el Crohn, por ejemplo, afecta en forma de parches, no afecta de forma continua, y esto puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, desde el esófago hasta el ano. En el CUSI es más, es más fácil porque la afección es del recto hacia en patrón continuo, ¿no? De hecho, lo que hace que un endoscopista diferencie entre ambas enfermedades es que en la colitis ulcerativa se ve un patrón de inflamación continuo semejante a las protuberancias de las toallas. Si uno ve una toalla, ve que tiene varios hilos en forma de omega, y esa inflamación se sigue en patrón continuo con úlceras, con ulceraciones, y esto entonces hace que el clínico endoscopista sospeche primordialmente de colitis ulcerativa. Por otra parte, en la enfermedad de Crohn se provoca un empedrado, como varias bulas sobre la mucosa, y estas van haciendo también algunos trayectos que pueden ser estenosantes, ¿no? Y saltando en parches. Generalmente esto se encuentra más hacia la válvula ileocecal y el ilion terminal, es decir, en donde empieza el intestino delgado, en donde empieza el intestino grueso y termina el intestino delgado. Pues sí, el tubo digestivo es toda una, bueno, es maravillosa su función, pero también todo un reto cuando hay algún padecimiento que tratar. Yo me acuerdo antes nada más se veía garganta, ya no. Después ya vino la endoscopía, la panendoscopía, hace más de 50 años, y ya se podía entrar hasta el estómago, luego hasta duodeno, luego la colonoscopía, y ahora ya hay la cápsula endoscópica, ya hay muchos otros ya métodos para meterse al tubo digestivo e investigarlo. Sí, esto hablando de la cápsula endoscópica, ahora hay la cápsula endoscópica con inteligencia artificial. Un endoscopista como yo va a leer una vez que el paciente arroja con las heces la cápsula, y se puede tardar un periodo considerable de horas en analizar todo el trayecto de la cápsula y ver toda la película y las fotografías que fue tomando la cápsula. Con la inteligencia artificial eso se reduce a minutos. Entonces, esa es una de las cosas interesantes que ahora ayuda la inteligencia artificial. Otra cosa también, bueno, pues en las colonoscopías y en la endoscopía, que es en mi área de mayor interés, hay tecnologías de cromotinción y de cromoendoscopía que ya están aprobadas y están descritas en el PANCO, por ejemplo, PANCO, que es el Consenso Panamericano para la Colitis, y ahí ya hablan cómo se hacen estas tinciones, cómo se reportan ahora las lesiones, y que tienen cierta analogía con el reporte de las lesiones superficiales de acuerdo a las clasificaciones japonesas. Y también, bueno, pues en Japón, que se ha avanzado mucho sobre el diagnóstico temprano del cáncer, también esto ha ayudado mucho a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porque en las colonoscopías con un ojo entrenado en estas técnicas de Japón, se pueden identificar, aún en un patrón inflamatorio continuo, se pueden identificar lesiones neoplásicas con endoscopía de magnificación y con cromoendoscopía digital, y también se puede usar la inteligencia artificial. De hecho, hoy en día una de las áreas en donde se ha aplicado mucho la inteligencia artificial es en la enfermedad inflamatoria intestinal.
Sí, ya nos está alcanzando. De hecho, el doctor Tanimoto es un experto en inteligencia artificial relacionada con la medicina. Ya nos ha dado aquí alguna plática muy interesante. Incluso en las jornadas médicas Nikkei nos da una plática también sobre el tema. Pero sí, tenemos que estarnos actualizados día a día, porque si no, nos quedamos obsoletos. Así es. Y como dicen en medicina, el día que sale un artículo publicado, ya tiene 1 año o 2 años de atrasado, porque en lo que lo escribieron, lo redactaron, lo mandaron a la editorial lo revisó y todo, pueden pasar meses, y entonces cuando sale como novedad ya hay cosas nuevas. Claro. Por eso es que ahora la mayoría del conocimiento médico se adquiere a través de internet, más que a través ya de los libros. Claro, ahora los muchachos que van al instituto y que son mis residentes ya no compran libros, todo lo hacen a través de la computadora. No, yo me acuerdo cargar ese Harrison enorme. El Harrison. Y todos los libros de patología, ¿no? Sí. Era imposible. Yo mandé a hacer un librero para la cajuela del coche y ahí tenía todos los libros, porque como residente, pues yo tenía la fortuna de tener un cochecito viejito, pero era mío, y entonces en la cajuela traía su biblioteca, traía mi biblioteca rodante sí. Y ahora es tan fácil con un celular, sí. Uno tiene acceso a lo último. Y es cierto lo que decía, doctor, hoy en día cuando consultamos un artículo dicen por el periodo de 2016 a 2024, eso quiere decir que lo que estamos leyendo ya tiene 8 años de haberse iniciado. Sí, te voy a comentar un mensaje que me mandaron hoy cuando mandé la información. Un gastroenterólogo del hospital me contestó esto cuando mandé tu tema. Comentó, dice: el doctor Tanimoto es experto en resección endoscópica de la mucosa. O sea, te tiene ya catalogado como el experto en biopsias. La verdad es que le agradezco mucho, es un honor ese comentario. Pues la resección endoscópica de la mucosa y la disección se iniciaron en Japón, y esto empezó hace ya muchos años, y hace más de 50. Entonces, digamos que hoy en día los médicos de 50 años, cuando estaban naciendo, ya empezaban los trabajos sobre resección en Japón. Y bueno, pues es lo que le comentaba, ¿no? Que realmente también este tipo de técnicas han ayudado a salvar vidas y a salvarle el intestino a pacientes que probablemente todavía puedan tener rescatable el intestino aun cuando tienen enfermedad inflamatoria intestinal, con una displasia o con una neoplasia. Pues muy interesante. Tenemos un experto gastroenterólogo, pero sobre todo en áreas de intestino y en inteligencia artificial. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Tanimoto. ¿Nos puede decir los datos de dónde te pueden localizar, por favor? Muchas gracias, doctor. Yo estoy en el Ángeles del Pedregal, en la Torre de Especialidades junto a Urgencias, piso 12, consultorio 1274. Pues ahí tiene un experto en enfermedades digestivas. Y yo les quiero agradecer a todos su asistencia. Para mí es un honor estar cada semana con diferentes especialistas de la comunidad médica Nikkei, que realmente vienen a enriquecer el conocimiento médico. Muchas gracias al doctor Tanimoto y muchas gracias a todos los que nos escuchan cada semana. Nos vemos en una semana en otra emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy internista y a mí me encuentran en el Hospital Ángeles Metropolitano. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.